Consideró él imprudentes e incidentes innecesarios, dijo, en la zona fronteriza. Fue referirse al hecho sucedido ayer, donde, según dijeron la nota chilena, militares peruanos se acercaron al límite con Chile. Muñoz asistió a una reunión de consejo sobre política migratoria en el Palacio de la Moneda. El gobierno de Chile envió una nota diplomática en protesta y además solicitó al Perú postergar la reunión de vicecancilleres de ambos países prevista para el próximo 7 de diciembre, en la que se iba a revisar la agenda bilateral. Hay que evitar estos actos innecesarios, estas situaciones que pueden visualizarse como imprudentes. Ese ha sido el tenor de la nota y yo quiero asegurar a la ciudadanía y a quien corresponda que pese a que paralelamente tenemos la demanda de Bolivia contra Chile, nuestro país va a resguardar su soberanía territorial en la frontera con Perú. Son 4 notas diplomáticas en los últimos días. Han anunciado que cancelan esta reunión de vicecancilleres. ¿A qué está apuntando Chile? ¿A cuánto más puede llegar en este caso, teniendo en cuenta además que está con la demanda interpuesta por Chile, en ese otro flanco, por Bolivia, que es otro flanco? Sí, definitivamente partamos de algo básico, y es que dos cosas. Pero en primer lugar, la posición jurídica del Perú en torno al mal llamado triángulo terrestre es clara y creo que bastante sólida. Nos respalda, puede ser el Tratado del 29, nos respaldan las instrucciones a la comisión mixta que señalan justamente por qué el hito está en qué lugar. Entonces, la verdad es que en ese sentido, y también nos respalda el fallo de La Haya, que hace un deslinde entre lo marítimo y lo terrestre. Así que por el lado jurídico yo no tengo ninguna duda. Ahora, también es cierto que un país en cuanto a su acción soberana puede, pues, de alguna manera determinar o hacer cambios en este sentido en materia de distritos dentro de su dentro de su espacio territorial. Así que el Perú pues no ha hecho nada contra la norma ni a los buenos usos. Sin embargo, en Chile pues sí ha sido visto esto como un acto bastante inamistoso. ¿Y por qué? Básicamente, no solamente por las diferencias en torno al tema del triángulo terrestre, sino porque yo tengo la impresión, y así lo dijo el ex embajador de Chile en el Perú, de que ellos han visto que en este momento tan sensible para Chile, es un momento donde han tenido un fallo negativo ante La Haya por el tema boliviano, en un momento donde Bolivia comienza a acorralar a Chile logrando apoyos extranjeros, que el Perú haga esto, pues lo han visto como un acto inamistoso frente a lo que es un escenario bilateral que, digamos, en donde tenemos una agenda sumamente interesante y rica, no solamente pasando por culminar todos los temas pendientes de La Haya, sino también en materia social, temas que se trabajaron justamente en los 2 últimos años del proceso en La Haya. Así que en Chile esta percepción de momento inoportuno acerca de la acción peruana, a lo que lo han vuelto a repetir para el caso de los militares que en cualquier otra circunstancia, pues en cualquier otro país no deberían causar ningún inconveniente, pero ante la situación con Perú, pues obviamente causa recelos. Claro, y haciendo movimientos militares haciéndose en territorio peruano, de militares peruanos. Exacto. Las autoridades bolivianas promulgaron la ley para el referéndum sobre la posible reelección del presidente Evo Morales. La consulta popular será el próximo 21 de febrero. El gobierno de Bolivia promulgó la ley de convocatoria a referéndum fijada para el próximo 21 de febrero, que tiene el fin de aprobar o rechazar, si se le permite al presidente Evo Morales, postularse para un nuevo mandato. La pregunta que los bolivianos deberán validar es: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? La oposición en Bolivia considera ilegal la reforma y anunció que espera demandar su aplicación ante el Tribunal Constitucional, que validó en un fallo precedente el tenor de la pregunta. Morales, fuera del país en tareas oficiales, desde septiembre pasado, cuando todo esto estaba gestándose, ya mostraba su confianza en optar por un referendo. ¿Por qué tener miedo al pueblo? Es lo más profundo de la democracia. Los referendos, consulta al pueblo, que diga al pueblo. Tener miedo tener miedo al pueblo, pues eso es ser antidemocrático. No están eligiendo que siga presidente ya con votos del Congreso, no, eso sería antidemocrático. Consultar al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano, ¿por qué dirá que hay que modificar la Constitución? Evo Morales comenzó a gobernar en 2006, empalmó en 2010 un segundo mandato y un tercero en 2015 hasta 2020, todos nacidos en procesos electorales en los que arrolló a la oposición, agrupada en partidos que van desde ideologías de derecha hasta de izquierda. La oposición, que no cuenta hasta ahora con un líder único que pueda disputarle el poder a Evo Morales, mantiene que el gobernante forzó el tercer mandato
interpretando a su favor la actual Constitución boliviana, aprobada en 2009. La ley de convocatoria significa una reforma parcial de la Constitución que le permitiría a Evo Morales poder postularse en el periodo 2020-2025, una posibilidad no contemplada en la Carta Magna de 2009. Bueno, Bolivia es un caso singular si consideramos los países y gobiernos que tienen ideologías o tendencias políticas similares, ¿no? El caso de la Argentina, que Cristina Fernández, el kirchnerismo puede perder las elecciones, no se sabe, pero está en riesgo, ha tenido que ir a una segunda vuelta y tiene una situación económica complicada. Bueno, Venezuela también conocemos esa situación económica y los prospectos o lo que dicen las encuestas de lo que pueden ser las elecciones del 6 de diciembre. Y está la situación también de Brasil en recesión y con crisis política. No sucede lo mismo con Evo Morales, ganó el año pasado con 61% de la votación, la oposición que tenía en las zonas como Santa Cruz parece haberse resignado y ahora piensa ir o aspira a un siguiente periodo que podría mantenerlo en el poder desde el 2006 hasta el 2025. ¿Qué ha hecho Evo Morales que tiene esta popularidad? Y no solamente eso, además, antes de responder tu pregunta, en unas encuestas que acaban de salir hace pocos días, el 59% de la población está de acuerdo, lo cual refleja el resultado de la última elección, que sigue teniendo básicamente un alrededor 60% de apoyo dentro de la población, que es bastante alto, no solamente de entre los países de este corte, en general en toda la región es bastante alto, más aún en contexto de crisis económica. Yo tengo la impresión de que Evo Morales ha sido, en primer lugar, ha sido muy inteligente políticamente, ya que yo no solamente creo que los líderes pues, del oeste, o mejor dicho, del este boliviano se han resignado, sino se han tejido alianzas políticas, digamos. Evo Morales ha sabido construir alianzas, no solamente con sus partidarios, sus cercanos. Después de su resignación. Sí, probablemente después de su Primero resignación. se opusieron. Sí, bueno, oposición que es típico en cualquier proceso pues, de grandes transformaciones pues, sociales y políticas y legales. Pero bueno, entonces era sabido de alguna manera, en vez de plasmar y fomentar esa fractura o esa fragmentación a lo que, por ejemplo, se asoció en Venezuela a todas luces, en el caso boliviano, él no quería profundizar esa fragmentación y más bien ha establecido vínculos y lazos y redes políticas. Había un manejo político muy importante. Y en segundo lugar, además, había grandes transformaciones sociales y políticas en la sociedad boliviana, favoreciendo justamente a aquellos sectores que no participan de la vida política, sectores indígenas que tienen mayor participación a todo nivel, Y tres, creo que también un manejo de la economía, si bien pues para algunos sectores cuestionable, pues también con responsabilidad, es decir, si bien haciendo grandes transformaciones que muchos sectores vieron como negativas, también ha sido responsable y no ha caído en el camino populista y irresponsable, que también lo vemos en algunos países de la región. Así que me parece que esa es una combinación bastante importante para entender pues, por qué todavía ese apoyo y por qué pues, probablemente pues, esta norma, este referéndum sea aprobado. Ahora, otra cosa es obviamente que Evo Morales sea reelegido en el 2019. Todavía faltan pues 4 años, faltan muchos años más de crisis y ese va a ser pues otro momento. Pero son años en los que se va a seguir viendo el tema de la demanda por la salida soberana al mar de Bolivia. Y que no va a terminar ante el 19 de marzo. Entonces también ese es un apoyo político interno, ¿no? Que funciona a su favor, ¿no? Estaremos pendientes. Según el diario El Nacional de Caracas, la oposición venezolana afirmó que ganará las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con una ventaja de 30 puntos. Esta afirmación lo hacen mostrando los resultados de 5 encuestadoras, Data Analysis, Consultores 21, More Consulting, Hinterlaces y Benebarómetro. Ante estos números nada puede hacer el gobierno, dijo Henry Ramos, integrante del equipo del Comando Venezuela Unida. Por su parte, Enrique Márquez, miembro del mismo equipo, señaló que la ventaja de la oposición es causada por el descontento generalizado que se ha trasladado a todos los circuitos del país. No solo vamos a ganar en números de votos, sino que vamos a ganar la Asamblea en números de diputados, indicó Márquez. Ayer justo comentábamos de un artículo en el Nuevo Herald que señalaba que, bueno, tiene, por supuesto, esa situación de crisis que juega a favor de la oposición y el hartazgo de la población, pero que sí se puede temer que se esté por cometer un fraude en cámara lenta, ¿no? Por la manera como se organizan las elecciones, no necesariamente a la hora del conteo de votos, ¿no?
Siempre el tema de las encuestas plantea muchas dudas. Recordamos rápidamente el caso argentino de cómo pasamos en pocos días de un Scioli ganador en primera vuelta a un casi Macri ganador. Pero en este caso las diferencias son tan grandes, digamos, la encuesta en el peor de los casos le da una diferencia de 20 puntos, lo cual pues traducido sin votos nulos, sin blancos, se puede traducir en 25 puntos. Así que la verdad son diferencias bastante grandes. Ahora, como tú bien señalas, yo tengo todas las dudas de que esto se pueda respetar. ¿Por qué? Porque existen algunos indicios, por ejemplo, el hecho que no hayan observadores de ningún tipo, pues el hecho que hayan comentarios de un presidente que al parecer no estaría dispuesto a aceptar o algún resultado negativo, el hecho de que ya el chavismo demuestra en los últimos años cómo utiliza los mecanismos legales y jurisdiccionales a su favor de manera bastante arbitraria. A mí me queda la duda de que un escenario fatídico en donde el oficialismo pueda perder el control de la Asamblea Nacional pueda ser aceptado y veamos, y lo que me parece a mí, que podamos ver este tipo de argucias legales o hasta en el peor de los casos un golpe de Estado que evite pues que la oposición pueda recuperar cierto espacio de poder luego de casi 15 años aproximadamente de chavismo. La Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, publicó un estudio donde asegura que Brasil está parado en una encrucijada en la que debe hacer un ajuste fiscal y reformar su economía. La economía brasileña no tiende a mejorar, así lo indica un informe publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que aseguró que el gigante sudamericano atraviesa por un momento crítico y debe encauzar su economía afectada por una elevada inflación y un panorama de contracción del 3,1% para 2015 y del 1,2% en 2016. De confirmarse estas cifras, serían los primeros 2 años consecutivos de recesión desde el ciclo 1930-1931. El estudio, que fue presentado en Brasilia por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, recomienda al país que avance en el plan de ajuste fiscal y restaure la confianza del mercado. Incluso en estos momentos difíciles, en medio de una recesión económica, es importante que Brasil alcance los objetivos de ajuste fiscal para restablecer la confianza con el fin de evitar nuevas degradaciones de las agencias de calificación. En ese sentido, el informe defiende una asociación clave entre el sector privado y el gobierno brasileño para superar el momento decisivo que vive Brasil a causa de una crisis económica y política. La OCDE también insta a Brasil a adoptar políticas para mejorar la productividad de sus sectores industriales, a promover una amplia reforma tributaria y también una mayor inserción en los mercados internacionales. Tras presentar el informe junto al ministro de Hacienda de Brasil, Joaquín Levy, el secretario general de la OCDE tiene previsto entrevistarse con la presidenta Dilma Rousseff y viajar a Sao Paulo, donde participará en un foro empresarial. Ángel Gurría ya participó en ese foro empresarial, ha sido en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la mayor patronal del país, y lo que Gurría, el secretario general de OCDE, ha dicho que es necesaria una asociación es clave entre el sector privado y el gobierno brasileño porque están en un momento decisivo. O sea, los ha invocado a invertir en ese momento, a lo que han respondido algunos empresarios que primero, porque hay una intención de elevar impuestos, ¿no? Que primero debe resolver la crisis política la presidenta Dilma Rousseff para que la economía avance. Difícil por dónde comenzar. Sí, no solamente ha hablado acerca del papel de los empresarios, también ha hablado de que se necesitan mayores medidas de austeridad, digamos, una mayor profundidad de la reforma. Y este segundo elemento me parece clave, porque justamente el gobierno de Dilma Rousseff se mueve en este punto medio tan difícil entre aplicar mayores medidas de austeridad en un contexto de recesión y obviamente no alejarse de sus bases sociales que justamente reniegan de esta austeridad. Entonces, en ese punto medio, pues lo que vemos ahora es un espaldarazo a las políticas del ministro de Economía por parte de la OCDE, que básicamente dicen textualmente que Brasil en este contexto clave de inflexión requiere profundizar más en nuestras reformas, que es justamente la línea planteada por el ministro Levy desde el Ministerio de Hacienda. Así que acá la pregunta, más allá del apoyo que tiene el Ministerio de Hacienda por la OCDE, pues la pregunta es ¿qué va a hacer Dilma? ¿Qué opción va a tomar? Porque las medidas económicas, que si bien son recomendadas por la OCDE, pues seguramente van a alejarlo de su base social, y esto pues puede traer consecuencias políticas en un contexto donde el gobierno de Dilma Rousseff está siendo bastante cuestionado a nivel político. Vamos a una pausa y al volver.
Egipto aún no se pronuncian sobre las causas del accidente o de las causas porque cayó el avión Metrojet en la península del Sinaí.